Advertencia. En este video se dejarán las bromas un poquito de lado, ya que es una tradición muy seria en el país de México, así que disfruten de este video. Este video es clasificación M, para los muertitos. Hola a todos, mis muertitos y mis muertitas, ¿cómo están? Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Hoy les traigo una reseña muy especial, inspirada en una de las tradiciones más hermosas de México, el Día de los Muertos. Vamos a explorar tres fragancias que capturan la esencia de esta festividad y que estoy seguro les encantará. Hablaremos de Odyssey Mandarin, también hablaremos de Coyote Parfums y también de Perfumérica, en lo que es Cempasúchil. Así que si están listos para un viaje olfativo por los altares de nuestros difuntos, acompáñenme. Un poco de historia que ustedes no pidieron. El Día de Muertos, como se conoce popularmente, es una celebración que tiene sus raíces en las antiguas culturas prehispánicas de aquí de México. Los pueblos indígenas celebraban el regreso temporal de los espíritus de sus difuntos, quienes visitaban el mundo de los vivos para compartir con sus seres queridos. Con la llegada de los españoles y la evangelización, estas tradiciones ancestrales se fusionaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre. Esta mezcla de creencias dio origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Los altares son estructuras adornadas con fotografías de los difuntos, la flor de cempasúchil, que es la flor de los muertos, las velas, comida, agua, papel picado y otros elementos que simbolizan la vida y la muerte. Se colocan alimentos y bebidas preferidas de los difuntos, como pan de muerto, tamales, mole, atole, tequila, mezcal, uchepos, taquitos de cecina, de cabeza, lo que sea, lo que muertito le haya gustado. También se colocan las calaveras de azúcar o calaveras de chocolate, que son, sobre todo las calaveras de dulce, son dulces decorados con nombres y pequeñas frases que ofrecen como ofrenda. También en representación esqueléticas de mujeres se colocan las catrinas, que son mujeres elegantes, vestidas elegantemente, que se han convertido en un símbolo icónico del Día de los Muertos. También se hacen visitas a los panteones. Las familias y amigos visitan los cementerios para adornar las tumbas de sus seres queridos y pasar tiempo recordándolos. A esta celebración se le ha dado un reconocimiento mundial. La celebración del Día de Muertos ha trascendido fronteras y en el 2003 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo así su importancia cultural y su valor como expresión de la identidad mexicana. Entonces, Javier, ¿qué significa el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es mucho más que una simple fiesta, es una oportunidad para honrar a nuestros ancestros, reflexionar sobre la vida y la muerte y fortalecer los lazos familiares. Es una celebración que nos conecta con nuestras raíces y nos permite mantener viva la memoria de quienes ya no están con nosotros. Bueno, volviendo al tema, ¿por qué les traigo estos tres perfumes? ¿Qué es lo que los amarra a este momento, a esta situación? No es de que sean perfumes que todos los mexicanos usemos en esta época, sino simplemente se los quise traer porque hay una nota que coincide con esta celebración del Día de los Muertos y es la nota, la flor de cempasúchil. Comenzamos con Odyssey Mandarin, un viejo árabe conocido de este canal. Es una fragancia que a primera vista podría parecer fuera de lugar en esta temática. Sin embargo, Odyssey Mandarin
nos sorprende con una propuesta inesperada pero cautivadora. Su salida cítrica con la mandarina como protagonista nos evoca la frescura de la madrugada en un panteón. Cuando los primeros rayos del sol comienzan a iluminar las ofrendas, a medida que la fragancia evoluciona, las notas especiadas y florales como la del cempasúchil añaden un toque de misterio y profundidad, como un velatorio a la luz de las velas. La base amaderada nos ancla a la tierra, recordándonos nuestra conexión con nuestros ancestros. Odyssey Mandarin es una fragancia versátil que puede usarse tanto en el día como en ocasiones especiales. Me gusta su equilibrio entre lo fresco y lo especiado, y creo que es una excelente opción para aquellos que buscan un aroma que los transporte a un lugar tranquilo y sereno. Pasamos ahora a Colotl, un perfume recientemente descubierto y reseñado también en este canal. Es una fragancia que se inspira o es inspirada en lo que es el alacrán. Recuerden que Colotl significa alacrán, pero con la flor de cempasúchil, símbolo por excelencia del Día de los Muertos. Esta fragancia es un verdadero homenaje. Es un verdadero homenaje a la tradición mexicana, con una composición floral y especiada que evoca los campos de cempasúchil. Su intensidad floral especiada nos transporta directamente a los campos de esta hermosa flor, donde el aroma dulce y embriagador guía a las almas hacia los altares. La rosa y el clavo aportan un toque de respeto, mientras que la base maderada y ambarina le confiere una persistencia que perdura en la memoria. Esta fragancia es un homenaje a la tradición mexicana y una invitación a conocer y a conectar con nuestras raíces. Colotl es una fragancia muy envolvente y sensual, perfecta para quienes desean destacar y dejar una huella duradera. Me encanta su intensidad y su capacidad para evocar emociones profundas. Es una fragancia ideal para usar en ocasiones especiales o simplemente para consentirse, y más si es esta edición especial de colección que está. Finalmente tenemos Cempasúchil de Perfumérica, otra fragancia inspirada en la flor de cempasúchil, que también la reseñé ya hace tiempo atrás. Cempasúchil de Perfumérica ofrece una visión más fresca y juvenil de la flor de cempasúchil. Su salida cítrica y acuática, con notas de bergamota y manzana verde, nos recuerda la alegría y la celebración de la vida. A medida que la fragancia se desarrolla, el cempasúchil revela su faceta más luminosa. Es muy rica, creando una sensación de bienestar y optimismo. Es una fragancia perfecta para quienes buscan un aroma floral y ligero, con un toque de originalidad. Y ya en el final de la fragancia, y en algunas ocasiones durante el transcurso, se siente ese aroma de madera quemada, de limpieza espiritual, de purificación del aire. Sale a relucir este riquísimo copal, que también significa mucho en este evento, en este día de espíritus. Cempasúchil de Perfumérica es una fragancia muy agradable, fácil de llevar, es perfecta para el día a día. La sacaron como edición limitada, pero como fue tan grande su éxito de venta, la han dejado prácticamente todo este año. Por quienes que buscan un perfume floral y fresco con un toque mexicano, me gusta su versatilidad y su capacidad para levantar el ánimo de esta fragancia. Levanta el ánimo.
Conclusión. Estas tres fragancias nos ofrecen una perspectiva diferente sobre el Día de los Muertos. Odyssey y Mandarin nos transportan a un lugar tranquilo y sereno, mientras que Colotl nos envuelve en su intensidad y sensualidad. Y sumamos Cempasúchil de Perfumérica, nos refresca con su aroma floral y ahumado. Espero que esta reseña les haya sido útil para descubrir nuevas fragancias y celebrar este día especial, este día de la Noche de Muertos.